Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey. Les invito a que hagamos una oración y comencemos con la reunión. Señor, te damos gracias nuevamente porque estamos aquí con vida. Gracias por tu amor, porque tú nos has guardado, nos has cuidado en todo tiempo, Dios, de todo mal, de toda tentación. Y estamos profundamente agradecidos delante de ti, Señor, reconociendo que separado de ti nada podemos hacer, que tú eres todo para nosotros, Señor, que tú eres suficiente para nosotros, que nada ni nadie puede llenar nuestra vida, nada ni nadie puede saciar nuestra sed, excepto tú, Señor. Y gracias, Señor. Tú lo llenas todo. Y tú has llenado nuestro ser. Tú has llenado nuestra vida, Señor. Gracias porque tú estás aquí con nosotros por medio de tu palabra, Señor. Y gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, que han venido a escuchar tu palabra, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hace ya algunos años, varios años de hecho, recuerdo que tenía, yo creo que 3 años trabajando ahora donde estoy. Y me llama la atención de que, porque el tema que voy a tocar es algo referente, pero recuerdo que mi jefe en aquel entonces me dijo, lo que tú tienes, Francisco, eso es lo que vales. Tienes carro, tienes casa, tienes esto, eso es lo que vales. No tenía ni siquiera un carrito de juguete, imagínense. Y se me quedó grabado eso por mucho tiempo. Y ahorita van a ver por qué lo dije. Nuestra riqueza en Cristo. Sin lugar a duda, para aquellos que han sido rescatados del infierno y que tienen una vida nueva, lo más valioso, lo más importante y lo más preciado que tienen en su vida se resume en un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, estos hombres y mujeres que ahora son nuevas criaturas han entendido que su verdadera riqueza está en Cristo y que todo lo que tienen en esta vida es Cristo. No hay nada más preciado que Cristo, hermanos. Inclusive aquellos hombres, esas mujeres que han sido rescatadas de su vana manera de vivir, aprecian más a su Salvador que su propia vida. Por eso vemos a lo largo de la historia de la iglesia que muchos cristianos se convirtieron en mártires. Y estos mártires despreciaron sus propias vidas con tal de ganar a Cristo. Pablo dijo en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y la palabra aquí, basura, de hecho se usó un eufemismo para darle un tono más suave. Pero en el original la palabra griega es escubalón, que significa excremento de animales. Y también significa como los restos de la mesa que solamente se le echaban a los perros. Es más fuerte el significado. Hermanos, el común denominador de todos aquellos mártires cristianos que perdieron su vida por Cristo es que tenían un profundo agradecimiento hacia aquel que los amó con amor eterno, aquel que los miró en su bajeza y que les dio vida en abundancia y les dio vida eterna. El salmista Asaf escribió lo siguiente en el Salmo 73, 25, que dice así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Fuera de ti, Dios, nada deseo en la tierra. Solo te deseo a ti, Señor. Solo quiero estar contigo, solo quiero conocerte, porque el conocerte es la vida eterna. Es lo que dice también la palabra. En la versión del lenguaje actual se lee de esta manera, este versículo: ¿a quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Nada nos falta, hermanos, en este mundo. La completa felicidad de los hijos de Dios se encuentra únicamente en Cristo. La felicidad de los hijos de Dios no depende del dinero, no depende de las cosas materiales o de las cosas de este mundo. Sin embargo, el salmista en el versículo 3 dice que tuvo envidia de aquellos que prosperaban, y esto puede sucedernos también a nosotros. Vamos a leer ahora el versículo 2 y después el versículo 3. Salmo 73. En cuanto a mí, casi, por poquito, se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces vemos aquí que el salmista Asaf comenzó a codiciar las cosas de los que no conocen a Dios, y por poco resbalan. Hermanos, si Asaf hubiera escuchado una prédica sobre los 5 puntos para ser millonario, créanme, se hubiera resbalado. El evangelio de la prosperidad lo único que despierta en muchos es la avaricia para tener más cosas. Aquel que tiene más quiere más, es insaciable para tener más cosas. Las cosas de este mundo, sus ojos están velados y no ven, no pueden ver, no son capaces de ver que lo más grande y lo más valioso en esta vida es Cristo. Veamos lo que dijo el Señor Jesús con respecto a los bienes materiales. Lucas 12:15, por ejemplo, dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En otra versión se lee de esta manera: luego miró Jesús a los que estaban ahí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Más claro no se puede. Veamos otro versículo, Mateo 16:26. Porque, ¿qué aprovechará? ¿O de qué le servirá al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Son palabras de nuestro Señor Jesús. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas se pierde. Y nadie
puede dar nada para salvarla. En otra versión se lee de esta manera. Ahora vaya conmigo a Colosenses 3:1. Vean cómo comienza el versículo. Sí, es un sí condicional. Si pues habéis resucitado con Cristo, si habéis nacido de nuevo, los que hemos nacido de nuevo, ponemos nuestra mirada ¿en dónde, mis hermanos? En las cosas de arriba, en las cosas espirituales, en las cosas del Señor. Claro, sin descuidar nuestras responsabilidades que tenemos aquí. Pero lo más importante para nosotros es Él. Y lo repito, muchas veces sacrificamos lo espiritual. O lo espiritual lo tenemos acá, hasta abajo. Nuestras prioridades son otras cosas. Y no, hermanos. Si somos cristianos, si hemos nacido de nuevo, la Escritura dice que tenemos que buscar las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. ¿Saben por qué la esposa de Lot se volvió una estatua de sal? Porque puso su mirada en las cosas de este mundo. Salió físicamente del lugar. Pero cuando ya iban caminando, todas las cosas que ella traía en su corazón no habían salido de ella. Ella salió físicamente, pero su vida estaba todavía en Sodoma y Gomorra. Nada más para que vean. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿con quién? Con Cristo en Dios. Ahora vamos a ver dos parábolas que enseñan una sola verdad con respecto a lo más valioso. La primera vamos a ver, o la vamos a ver, mejor dicho, en Mateo 13:44, que nos habla acerca del tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí tenemos tres principios. El primer principio es que el evangelio del reino es un verdadero tesoro, muy valioso. Pablo, por ejemplo, hablaba de las riquezas de Dios. En Romanos 11:33, él decía, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Él también dijo en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en Efesios 3:8, Pablo también dijo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, es decir, de algo que no se puede rastrear o calcular, de las inescrutables riquezas de Cristo. En otras versiones se leen que son tantas que nadie las puede contar. Otra versión dice, las infinitas riquezas de Cristo. Esto nos habla, hermanos, del privilegio que Pablo sentía de anunciar el evangelio de Cristo. El evangelio en sí mismo es muy valioso. ¿Por qué? Porque nos revela la persona de Cristo. Cristo es el evangelio. Y aquellos que encuentran ese tesoro se hacen muy ricos espiritualmente. Muchas iglesias en la actualidad viven en la miseria espiritual porque no se les predica el evangelio, no se les predica de Cristo. Les predican de cosas materiales y les hacen creer que lo más valioso e importante está en las cosas de este mundo. Pero vaya conmigo a Colosenses 2:2 ahora y Colosenses 2:3.
que les leo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. La misma palabra nos revela a nuestro Señor. Por eso es muy valioso el Evangelio. Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bueno, en esta misma parábola encontramos un segundo principio, en la parábola del tesoro escondido. El segundo principio tiene que ver con un gozo. Cuando encontramos, digamos, por así mencionarlo, el reino de Dios. Cuando hallamos el Evangelio, cuando hallamos a Cristo, es decir, nos encontramos con Cristo, tuvimos un encuentro con el Señor. Por eso Mateo 13:44 dice así, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, hay un gozo, un supremo gozo en nuestro corazón. ¿Cuántos experimentaron eso? Yo lo experimenté. Un gozo que no lo puedes describir y que quieres compartir también de eso a los demás. Es un gozo maravilloso. Eso también lo podemos encontrar aquí también en Hechos 8:39. ¿Se acuerdan, si no me equivoco, es Felipe el evangelista que se encontró con este hombre, eunuco? Hechos 8:39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, sí, aquí dice Felipe, y el eunuco dice, no le vio más y siguió gozoso su camino. Después de que él se entregó al Señor, después de que fue bautizado, siguió con ese gozo su camino. Entonces tenemos este segundo principio también en esta parábola. Vamos a pasar al tercero. El tercer principio es que es necesario pagar un alto precio. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bueno, ¿esto qué representa? Representa dejar el mundo, dejar los amigos e inclusive a los familiares por Cristo. A los familiares que no quieren nada con el Señor y que te quieran obligar a que tú lo dejes. No, tenemos que estar todavía firmes, serios en nuestro amor, en nuestra devoción y en nuestro amor por el Señor. No podemos dejarnos mover fácilmente. Aunque esto implique burlas, aunque impliquen muchas cosas, mi hermano. Hoy todavía traigo fresco eso que les mencioné el domingo, porque nuevamente platicando con mi jefe me dijo lo mismo me comentó. O sea, ¿de verdad crees que por tomarte una cerveza te vas a ir al infierno? No le puedo explicar más. Y me sacó el argumento de, es que Dios es amor. Es un argumento muy débil. Porque le dije, sí, pero también es santo y justo. Y le digo, pues después si quieres platicamos más a detalle de esto. No sé mucho, pero podemos platicar, ¿no? Pues estamos hablando del trabajo y metió esa conversación. Entonces, no lo entienden, ¿no? Él quiere justificar su vida de esa manera y quiere que yo haga lo mismo, pero no vamos a ceder. No vamos a ceder. Si eso representa dejar al mundo, a nuestros amigos, a nuestros familiares, prefiero a Cristo. Preferimos a Cristo nuestro Señor. Bien, entonces tenemos ese tercer principio. El problema es que muchos no quieren tomar la cruz.
Vamos a la segunda parábola, la perla de gran precio, Mateo 13:45 y Mateo 13:46. Vamos a leer 2 versículos aquí. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, no cualquier perla. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta parábola, como bien lo leímos, habla de un mercader en búsqueda de una perla preciosa, una perla única. Y la perla de gran precio, ¿quién es? Es Cristo. Ahora veamos por qué el Señor usó el ejemplo de una perla. Las perlas son esferas de nácar. Las más conocidas son las que conocemos como gemas o piedras preciosas. Las perlas naturales tardan en formarse aproximadamente 10 años. Y estas son de tamaño, de color y de forma diferentes. El valor de la perla se determina en función de varios criterios. Por ejemplo, se centran en 3 principalmente. En una forma deseable, es decir, se buscan esferas perfectas o que tienen figuras de lágrimas. La otra característica es la rareza de su color, es decir, casi toda la gema está entre el blanco y el negro, y también sobre su tamaño. Son 3 características de las perlas de gran precio. Ahora, las perlas han sido apreciadas por bastantes pueblos desde la antigüedad, debido a su rareza, belleza y extraordinario valor. Por ejemplo, la perla peregrina es una perla de tamaño y forma inusual y es considerada una de las gemas más valiosas y legendarias de la historia de Europa. Descubierta en las aguas del archipiélago de las perlas en Panamá en el siglo XVI. Y esta perla pasó a manos del rey Felipe II de España, formando parte de las joyas de la corona de España. Entonces ahora podemos entender el contexto, ¿no?, de esta perla de gran precio. Ahora vamos a encontrar aquí 2 principios en esta parábola, como les mencioné. Vamos a leer nuevamente el versículo 45 y el versículo 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, aquí el primer principio que encontramos es que vendió todo, es decir, estuvo dispuesto a venderlo todo. Esto significa deshacernos de todo lo que tenemos por valioso. ¿Qué es lo más valioso que tienes? Miren, a veces ponemos muchas cosas a competir con nuestro Dios, y de eso nos tenemos que arrepentir. Ponemos al novio o la novia a veces al mismo nivel. ¿Y por quién me decido? O sea, estoy entre Dios y mi novio o mi novia. Así hay varios jóvenes y que se dicen cristianos. Pastor, es que no sé qué hacer. No, o sea, Dios está por encima de todo y de todos. ¿Qué es lo más valioso que tú consideras en tu vida? ¿Tu propia vida? ¿Tus hijos? ¿Tu casa? ¿Tu carro? ¿Tu trabajo? Eso no es nada. Pablo dijo, lo tengo por basura, con tal de conocer a mi Señor Jesús, porque Él es lo más grande y lo más valioso que tengo en la vida. No podemos poner cualquier cosa a competir con nuestro Dios, o ponerlo a un lado. No, hermanos. Entiendo que somos humanos y tenemos debilidades en nuestra humanidad, pero tenemos que entender que lo más valioso es Dios, las cosas del Señor. No hay nada más valioso. Si el Señor te dijera, eso que tú consideras valioso, déjalo, ¿lo harías? ¿Lo harías? Bueno. El segundo principio dice aquí que la compró esta perla, lo cual nos habla de que cada quien de manera personal debe apropiarse de esa perla, cada uno de nosotros.
Y debemos estar muy alertas y no dejarnos engañar o maravillar por las cosas de este mundo, porque sin lugar a duda seremos tentados y podemos quitar la mirada del tesoro de la perla de gran precio. Por ejemplo, Eva fue tentada y cayó. Vamos a leer aquí nada más Génesis 13 rápidamente este versículo para ver cómo podemos ser tentados, inclusive como vimos también en Asaf, que casi se desliza, porque puso su mirada en las cosas de este mundo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, vanagloria de la vida. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Deseos de la carne se refiere al afán por la satisfacción de los deseos físicos que tenemos. Deseos de los ojos se refiere al anhelo y acumulación de cosas materiales de aquello que estamos viendo, que puede ir más allá de eso. Y la vanagloria de la vida se refiere a la obsesión con el nivel social o la importancia que tiene uno mismo. Hermanos, también Cristo fue tentado, así como Adán y Eva. Y le ofrecieron todo lo que el hombre busca y quiere en este mundo. ¿Qué quiere? Fama, poder, dinero, bienes, etc. Mateo 4:8, el versículo 10 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Muchos están postrando al diablo, nada más porque les da un carro. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo no aceptó lo que le ofreció Satanás porque Él no buscaba las cosas de este mundo. ¿Qué pasaría si el día de mañana te llegara una buena oferta? O si Satanás se te presentara, ahora que estamos en Día de Muertos y de Halloween, que se te presentara y te dijera: deja la Biblia, deja de orar y te voy a dar esto. Miren, hermanos, Cristo es fiel, Él es leal y su amor por Dios está por encima de todo y de todos, lo repito. Y esta es una gran lección para que nosotros no cambiemos a nuestro Salvador por un plato de lentejas. No, por las cosas de este mundo. Pablo, antes de convertirse, ya tenía muchas cosas de las que el mundo busca. Por eso dijo en Filipenses 3:8, lo que leímos, que lo voy a volver a leer: y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué pasaría si el día de mañana tus padres te dicen: no te voy a dar herencia si no dejas tu religión cristiana? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hay casos de jóvenes que dicen: no me importa, no me des herencia. No me interesan las cosas de este mundo. Moisés, dice la palabra, que renunció a las cosas de este mundo y puso su mirada en Dios. Vamos a leer Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea, tenía una posición, un puesto entre el faraón, y dice la Escritura: rehusó llamarse hijo de la hija de faraón, escogiendo, ¿qué escogió? Antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él tuvo la oportunidad de quedarse casi como el faraón y no lo aceptó. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo
que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿en dónde? En el galardón. ¿Sí sabe que un día va a morir, mi hermano? Es increíble cómo la gente descuida lo más importante. Y como les he mencionado, mucha gente piensa que son máquinas para hacer dinero nada más y para hacer negocios. Y Dios, pues me acuerdo ahí de vez en cuando. De vez en cuando voy y me tomo la hostia y me confieso con el Padrecito. Descuida lo más importante, la eternidad de su alma. Por la fe dejó a Egipto, dejó al mundo y todas las cosas que había en el mundo, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, a Dios. Hermanos, Dios nos exhorta a no amar las cosas de este mundo. Por eso 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo, mis hermanos, un día va a pasar, un día va a terminar todo esto. Y también sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Debemos de tener mucho cuidado con todo esto. Porque como les decía en alguna ocasión, el día que quitemos nuestra mirada de nuestro Salvador puede ser el momento más peligroso de nuestra vida. Marcos 4:19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Esto me recuerda a las personas que en alguna ocasión están en la iglesia escuchando la palabra, pero por alguna razón dejan de congregarse, se afanan por las cosas del mundo, se ponen a trabajar excesivamente, se olvidan de Dios y después miran sus vidas espirituales cómo están. Es bien triste. ¿Por qué? Porque comienzas a enfriarte y te empiezas a deslizar y a hacer lo que ellos están haciendo y a pensar como ellos también están pensando. Y al rato, pues no, como le decía, no, pues aquí dice la Escritura que Pablo le recomendó que tomara vino también. Pues no es malo, vamos a tomar vino. Y empiezan a deslizarse terriblemente y hasta se pueden defender con la Biblia para justificar su vida de pecado. ¿Por qué? Porque descuidaron su vida espiritual con el Señor. ¿Por qué? Porque los afanes de este siglo, de este mundo, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entraron a su corazón y ahogaron la palabra y ya no hubo fruto. Eclesiastés, ¿han leído este libro? ¿Alguien ha leído este libro? Está muy, muy bonito, de hecho. El hombre que lo tuvo todo, sabiduría, un gran sabio, iban reyes a consultarlo, le hacían preguntas muy difíciles y las contestaba. Había casos que en el que tenía que tomar una decisión y tomaba la decisión sabia. Poder, tenía mucho poder, riquezas, honor y reputación. Fue él mismo que escribió acerca del vacío en el corazón del hombre que nada ni nadie lo puede llenar excepto Dios. Aquí Salomón lo que está haciendo es destruir la confianza que la gente tiene en sus propios esfuerzos, habilidades y rectitud. Y los dirige de una manera excepcional hacia Dios como la única razón para vivir. La única razón de vivir. Me diste cuando no tenía, Señor. Hay un canto muy viejito que escribieron. El nombre de este libro significa el predicador. Salomón, al término de su vida,
convencido de su pecado y necedad, él narra aquí que todo bien terrenal es vanidad y aflicción de espíritu. En este libro Salomón nos convence de la vanidad del mundo y que no puede hacernos felices. Nos muestra que ningún bien material puede satisfacer el alma y que la felicidad solo se encuentra en Dios. Vamos a leer algunos versículos, nada más para que vean todo lo que este hombre tuvo en su momento. Yo creo que ni siquiera Carlos Slim o no sé, los multimillonarios le llegaban a este hombre, ¿no? En sabiduría, en poder, lo tuvo todo. Eclesiastés 2:4 dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, porque le llevaban también regalos, ¿recuerdan? Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí, ¿cómo termina? Todo era vanidad. Estaba vacío. Nada me podía llenar. Y aflicción de espíritu. Y sin provecho debajo del sol. Hermanos, el verdadero tesoro, la verdadera riqueza es el Evangelio. Es Cristo mismo. Nada hay más valioso que nuestro Señor. Y debemos entender que no habrá jamás en la historia de la humanidad alguien o algo más valioso que el Hijo de Dios. Ningún hombre. Pueden mencionarme el que ustedes quieran, filósofo, científico, nómbrenme al que ustedes quieran. Ninguna cosa creada, ya sean perlas preciosas, ángeles, reyes, no sé, cosas de la naturaleza como el océano, las maravillas del océano, la inmensidad del universo, no se pueden comparar con la belleza y la hermosura del Señor Jesús. No hay nada, ni nadie en los cielos o en la tierra que tenga un valor superior a Cristo. Cristo tiene un valor infinito e incalculable. Podemos decir que de cierta manera Cristo vale más que todos los ángeles y profetas, vale más que todos los hombres santos de Dios, vale más que Abraham, que Moisés, que todos juntos. Él es el más valioso, Él es más grande, como también lo menciona el libro de Hebreos, ¿recuerdan? Lo pone por encima de todos a nuestro Señor Jesús. Si podemos concluir en algo, podemos decir que lo más valioso que tenemos en esta vida es Él. El mundo cree que lo más valioso en esta vida es una carrera, es tener fama, es tener poder, es tener dinero, es tener un buen trabajo. Y no hay nada de malo en eso, hermanos, ya lo hemos estudiado. El amor al dinero, no dice que el dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Yo le compartía a unos hermanos esto. Cuando el Señor es generoso. Cuando el Señor le da a alguien,
y le sigue dando, y le sigue dando. Caray. ¿Saben por qué? Porque ese hombre o esa mujer no tiene ningún problema con el dinero. Y sabe que todo es de Dios. Y que inclusive es generoso con las demás personas. Pero si el Señor le comienza a dar algo a una persona que tiene entronado en su corazón el Dios dinero, se va a perder. Con 10,000 pesos que le dé, se va a sentir el rey de Guanajuato. Con 10,000 pesos. Va a pensar que va a volar y no, hermanos. Pierde el piso por completo. ¿Por qué? Porque tiene su mirada en el dinero y en las cosas de este mundo. Ahora, el Señor es soberano. Al que quiere le va a dar, a otro lo va a mantener del pan necesario. Pero no tiene de malo tampoco una carrera. Nada de malo. Hay que estudiar. Tampoco tener un buen trabajo. El problema es que nos pasemos 20 horas en el trabajo, ¿verdad? Y que no oremos, y no leemos la palabra, y no nos congreguemos. Ese es el problema. Pero bueno, el cristiano verdadero, el Hijo de Dios, que es nacido del Espíritu, resume en una palabra su riqueza. Lo más valioso y todo lo que tiene en esta vida es Cristo, la perla de gran precio, el tesoro escondido. El que tiene al Hijo, dice la Escritura, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No tiene vida eterna. El que tiene a Cristo lo tiene todo, absolutamente todo. Y el que no tiene a Cristo, no tiene nada. Aunque pueda gozar de tantas cosas de este mundo, es un miserable, dice la Escritura en Apocalipsis. ¿Tú crees que eres rico? No es cierto, eres un miserable. Necesitas a Dios. El que tiene a Cristo lo tiene todo, repito, y el que no tiene a Cristo no tiene nada. Hermanos, nuestra riqueza en Cristo y nuestra riqueza es Cristo. Es Cristo, nuestro Salvador. Cuando uno empieza a entender lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque a veces no lo entendemos o no nos hemos detenido a eso que Él hizo por nosotros. Os ruego por las misericordias de Dios. Dios tuvo misericordia. Por eso nos exhorta el apóstol Pablo a ofrecernos el sacrificio vivo, santo y agradable. Dios tuvo misericordia de pecadores que merecían la condenación del infierno. Sin embargo, cuando empezamos a entender eso, el amor de Dios, un poquito, un resplandor de su misericordia y de su amor, podemos decir, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te entregaste por mí? Sabiendo que yo no merecía tanto amor, tantísimo amor, que yo no lo merecía. Y sin embargo, tú me amaste con amor eterno. Qué hermoso es nuestro Señor. Nuestro Señor que nos salvó. Y que ahora no hay nada más grande, nada más importante y nada más valioso que Él para nosotros en esta vida. Amén. Entonces, vamos a orar, hermano. Le invito a que se... por el cual lo he perdido todo, con tal de conocerlo cada día más. Les doy un consejo. Enamórense del Señor. Enamórense de Dios. Que te levantes cada mañana y estés pensando en Él. Y estés cantando. Y estés orando.
y estés pensando en las cosas del Señor, no en las cosas de este mundo, en las cosas de Él. Enamórense de Dios. Bien, vamos a hacer una oración. Levante ahí sus manos para adorar a Dios unos minutos y dígale cuánto lo ama. Dígale, te amo, Señor. Y la manera en que voy a demostrar este amor a ti, Señor, es obedeciendo tu palabra, Dios. Es dándole la espalda al pecado, Señor. Cuando soy tentado, ahí quiero ser una ofrenda, Señor, en tu altar. Que se queme y que sea olor fragante, que sea consumida por completa hasta que quede en ceniza, Señor. Pero ahí consumirme en amor por ti, Señor. Y ofrecerte mi vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias, tú eres nuestra perla de gran precio, tú eres nuestro tesoro escondido que un día lo encontramos, lo volvimos a esconder, fuimos nuevamente por Él, lo sacamos, nos apropiamos de Él y llenaste de gozo nuestra vida, Señor. Lo más grande, Señor, que ha pasado en nuestra vida es conocerte a ti, Señor. Es lo más grande que nos ha pasado, Dios. Lo más hermoso fue conocerte a ti. Gracias, Señor, por tanto amor y por tanta misericordia. Y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey.